Sean bienvenidos a un programa más de ¿Qué dice la Biblia? Estamos ya finalizando una serie que estuvo muy buena, Madurez Espiritual, ya estamos en este foro y pues estoy con invitados de lujo. Bienvenido, Pastor Alfonso. Eso. Muchas gracias. Él es el invitado de lujo. Sí. Él es el invitado de lujo. Aclaramos Pastor que Nico él es el invitado de Por supuesto, lujo. Pastor Nico. ¿Verdad? Nos sentimos, no, de verdad, en serio, Sí. yo en lo Muchas gracias personal por la me siento invitación. honrado porque tú estás con nosotros. Vas a Gracias, enriquecer esta tarde y gracias por tener esa disposición de siempre servir al Señor. Siempre que te pedimos estás aquí. Así estamos. Como lo acaba de decir, es una bendición poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que gracias a Dios, gracias por la invitación. Gracias a usted. Amén. Bueno, tenemos preguntas bien interesantes. ¿Les parece si las contestamos? Vamos. Ok. Dice la primera. Recibí a Jesús como mi Salvador porque me presentaron el plan de salvación. Yo pensé que todo dentro de mí cambiaría automáticamente, pero veo que no es así. No sé qué hacer. ¿Me pueden ayudar? Sí, la verdad es que primero que nada, felicidades por entrar a es. la familia de Dios. Te felicito. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Me atrae mucho tu pregunta porque me pasó algo similar a mí. Yo recibí a Jesús a los 16 años y pensé que ya lo había hecho todo. Creí que todo iba a caer en automático, ¿verdad? Como yo creo que muchos, a los que no nos capacitan, a los que no nos dan seguimiento, no nos tutorean, todos creemos que ahí topó, pero la verdad es que no. Al igual que en la vida natural nacemos y tenemos diferentes etapas de crecimiento, también lo hacemos en la vida espiritual. Debemos crecer en la vida espiritual, debemos madurar en la vida espiritual. Y la verdad es que no debemos de dejar de crecer, porque si nosotros nos quedamos como pequeños, el riesgo es que podamos ser muy fácilmente apartados de la verdad de Dios, muy fácilmente engañados por cualquier situación. Y ese es el problema cuando nosotros no crecemos. Debemos crecer en forma intencional, buscar la manera de crecer, que creo que por ahí hay una pregunta que creo que nos va a hablar de cómo crecer. Así que yo quiero leer lo que dice 2 de Pedro 3:18. Dice, más bien crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no sé ustedes qué opinan. Sí, muy bueno. La verdad que, bueno, primero que el crecimiento es paso a paso, ¿verdad? Y creo que lo decía ya Nico y es intencional. Ahora, el nacimiento espiritual, podemos decir que si fue verdaderamente el nacimiento espiritual, sí, el nacimiento es instantáneo, pero el crecimiento no lo es. Entonces vamos a tener que ir paso a paso y Dios nos ha dejado herramientas, ¿verdad? Número uno, hoy tenemos al Espíritu. Y esa es la primera gran ayuda que Dios nos da. Cuando lo recibimos, tenemos al Espíritu Santo y Él nos va ayudando a caminar. Segundo, tenemos su palabra. O entonces hay que empezar a leer la palabra, a utilizar las herramientas espirituales. Y tercero, unite a una comunidad de fe, ¿verdad? Porque necesitamos una fe comunitaria para que el crecimiento pueda darse. Al principio necesitamos mucha compañía, acompañamiento. Pero bueno, de ahí como un niño, ¿verdad? Necesita acompañamiento, un bebé necesita acompañamiento y poco a poco vamos a ir aprendiendo a caminar solos, ¿verdad? Sí, así como el bebé es dependiente en todo, exacto. Poco a poco va creciendo y va ganando independencia. Y va a ir ganando de la misma independencia. manera va ganando independencia en la vida espiritual conforme vas creciendo y madurando. Y es intencional. Como hoy en día todo lo queremos instantáneo, incluso la vida cristiana en algunos momentos nosotros mismos, pues que ya el Señor nos ha permitido un buen tiempo poderle conocer, algunas incluso peticiones nuestras que nosotros le hacemos a Dios, que las queremos instantáneas. Para allá. De igual manera, pues el crecimiento, el conocer a Dios, el primer paso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que va paulatinamente porque el mismo Espíritu Santo nos va enseñando, nos va dirigiendo y nos va guiando qué hacer, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es tener esa paciencia en Dios, de escuchar su voz para saber qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, cuál es el propósito, y de esa manera, ¿verdad? No es instantáneo, no es una cosa que lo que va a suceder rápido, ¿verdad? Sí, así es. Por eso el tema madurez, la serie espiritual. Madurez Espiritual, ¿verdad? La madurez lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva un camino, ¿verdad? Por eso hablábamos del elemento que debemos ser intencionales. Sí, intencional en el crecimiento.
Y me gusta como lo dice en 2 Corintios 3:18 y como lo dice la NTV, dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así como todos llegamos a un acuerdo que realmente no es algo instantáneo. Todos quisiéramos que fuera instantáneo, pero no es así. Es un proceso de transformación hasta que podamos llegar a esa meta, así como dice 2 Corintios, a la imagen de Dios. Fíjate que yo no quisiera dejar de decir lo que Dios me puso en el corazón en este momento, que también las iglesias tenemos una responsabilidad en esto, porque el que nace de nuevo solo lo invitaron a aceptar a Jesús, pero no le dijeron qué seguía. Entonces debemos a aquellas personas darles un tutorial para que sepan cuál es el paso a seguir, para que aprendan a crecer y no se queden estancados en esa etapa de bebé. Y pasan los años y ese bebé sigue siendo bebé. Entonces creo que hay una responsabilidad de parte de las iglesias. Cuando vemos que alguien recibió a Jesús, debemos ayudarle a crecer. Ese es parte del amor de Cristo en nosotros. Vamos con la 2. Dice, soy cristiano desde hace poco tiempo y he escuchado que debemos dar fruto abundante. ¿Qué significa eso? Quiero quedarme con la inquietud de fruto abundante. Podemos verlo en Juan 15, ¿verdad? En la parábola que el Señor Jesús habló sobre la vid verdadera. Y quiero detenerme un poco ahí, y es importante, y cómo Dios en la parábola del Señor da una comparación de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Y importante porque la vid, estudiando y escudriñando un poco, dice que es una planta prolífica, que dice que tiene la capacidad de reproducir abundantes frutos. Entonces, cuando dice en Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, 15:5, dice, lo que significa es que el pámpano, quiero detenerme eso, el pámpano es una ramita pequeña, pero muy gruesa, que está ligada a la vid. La vid es todo el tronco, y está ese pámpano, ese pedacito, llamémoslo de esa manera, que es poquito, es grueso, pero es pequeño. Pero cuando vemos los gajos y las ramas de uvas, es impresionante. Al verlo es un pedacito así, ese es el pámpano. Entonces lo que el Señor en Juan 15 nos estaba diciendo es, mire, yo soy la vid y tengo la capacidad de dar muchos frutos, y ustedes son los pámpanos. Entonces quiero usarlos para que ustedes den fruto. Pero dice en Juan 15:5, dice, el que permanece en mí, ¿verdad?, y yo en él, dice, lleva mucho fruto, porque apartado de mí nada podéis hacer. Entonces, la inquietud y la pregunta del amigo o amiga que dice, bueno, he conocido al Señor hace poco, ¿verdad?, soy cristiano, pero ¿cómo hago para llevar mucho fruto? Ahí la clave es permanecer en él. Mira, porque dice, apartado de él nada podemos hacer. Y en esta ilustración de la parábola de la vid y los pámpanos, y que nos dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, no más que tenemos que permanecer en él, porque al permanecer en él, el pámpano se fortalece, aunque es un pedacito de rama, se fortalece al estar en toda la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene la alimentación de la vid al pámpano, y el pámpano dando el fruto. Si tienen oportunidades de verlo por internet, miren, es impresionante esos gajos de uvas que se dan, y cuando usted ve el pámpano es un pedacito así. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Miren, al permanecer conmigo, al permanecer en mí, yo lo voy a usar. Yo lo voy a usar. Y solamente no hay pámpano. Y más adelante quiero hablar un poquito más sobre eso, porque lo que quiere es, mire, quiero que lleven muchos frutos.
sean fructíferos. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad, y si ustedes están en mí, yo los voy a capacitar, yo los voy a alimentar y ustedes van a llevar fruto. Entonces, la respuesta acá es permanecer en Él. ¿Qué es permanecer en Él? Bueno, ya dio el primer paso, conocerlo como Señor y Salvador personal, ¿verdad? El siguiente paso, estudiar la palabra, escuchar su voz. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros lo recibimos a Él, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Quién nos va a hablar? ¿Quién nos habla? ¿Quién le va a guiar? El Espíritu Santo que está en nosotros va a estar guiándole, va a estar dirigiéndolo, va a estar diciéndole qué hacer, y al permanecer a través de la lectura, a través de la oración, a través de escuchar la voz de Dios, que dice la palabra en Juan 15:5, es que si permanece Él en nosotros y nosotros en Él, entonces vamos a llevar el fruto que tiene la inquietud. Mira qué importante, porque la pregunta 1 tiene un poco que ver con la segunda, porque damos fruto cuando estamos maduros. O sea, si no podemos estar maduros, no estamos en la etapa de poder dar fruto. Por eso es importante el madurar para poder dar fruto. Mira, yo tengo un versículo bien lindo en Juan 15:8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, en eso también glorificamos a Dios, en llevar fruto de lo que Él nos da, damos. Exactamente. Sí, y retomando lo que ustedes dicen, al final es comunión continua. Porque entonces, si yo tengo esa conexión continua, voy a llegar a ser maduro y entonces voy a dar fruto abundante. Y entonces, para que no te sintas como presionado si no estoy dando los frutos ahorita, ¿verdad? Porque van a llegar, pero van a llegar con el tiempo también. Entonces hay que entender que no, en las primeras etapas no damos de una vez todo ese fruto abundante. Lo que estamos hablando de la pregunta anterior, instantáneo, exacto, o correr no. o algo, sino que son procesos. Son procesos hasta que llegamos a una madurez que vemos un fruto muy bueno en la vida que producido por Dios. Así es. Y me llama la atención lo que usted decía, pastor, que en la porción bíblica el Señor nos demanda y nos dice no dice solo den fruto, sino den mucho fruto. Es decir, que nos pone una medida alta. Y aquí hay un versículo en 1 de Juan 2:6 en la NTV que dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir no como Moisés ni como David, sino que como Jesús vivió. Es decir, que la medida que Él nos pone es alta, como Jesús vivió. Entonces, realmente es algo que no tiene que nacer en nosotros. El querer nosotros ser transformados, el querer llevar ese proceso de madurez espiritual para que yo pueda ser semejante a Jesús, dice. Entonces, por eso es el estándar. ¿Y cómo era Jesús? Humilde, servicial, amoroso, tantas cosas que en el ser humano no, por naturaleza no tenemos. Entonces, pero no lo podemos producir instantáneamente. Así como usted decía y como todos hemos llegado a la conclusión, necesitamos esa comunión permanente para poder experimentar ese proceso de transformación. Muy bueno, muy bueno. Buenísima. Dice la 3, soy cristiano y quiero dar frutos como lo dice la Biblia y realmente me esfuerzo, pero no lo logro. ¿Qué estaré haciendo mal? Bueno, yo creo que no está haciendo del todo nada mal. Yo creo que es natural también el hecho de que peleamos contra nuestra carne y el espíritu. O sea, y esa es una batalla, y yo quiero decirlo porque hay gente que cree que algún día eso se va a terminar. No se termina hasta que nos lleve el Señor a su presencia. La carne y el espíritu siempre va a estar ahí. Ahora, lo que hay que hacer es tratar de alimentar más el espíritu y ir disminuyendo la carne. Es la única manera de que pueda ganar una batalla alguien. Entonces, para eso necesitamos ser intencionales. De nuevo, si yo estoy viendo un área que me cuesta, a donde no estoy dando fruto, entonces de ser muy acucioso y decirle: Señor, esta parte me cuesta. Y todos tenemos cosas que nos cuestan más que otros, y quiero leerle lo que dice Gálatas 5:17, por lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, mi carne quiere una cosa, y si yo estoy alimentando mi carne, si pasé 3 días alimentando más mi carne que mi espíritu, ¿quién va a ganar? Va a ganar la carne indiscutiblemente. Pasé alimentando mi espíritu 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, bueno, entonces mi carne va a empezar a ceder, y entonces
Por supuesto que eso a veces puede cansar a alguien, o no puedo ser totalmente constante, de repente me tropecé en esos 3, 4 días, pero lo importante es volver a levantarnos. Justo cae 7 veces y se levanta y lo vuelve a intentar. Entonces, esa es la lucha de todos, o sea, que De todos, no está siendo extraterrestre. de todos los mortales. Jesús. Así es. La verdad, yo quisiera agregar algo. Me atrae la pregunta, porque dice, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero no logro mayor cosa. Interesante. No digo que la posición tuya no es buena, por supuesto que sí. Debemos, como dije, ser intencionales. Pero hay algo bien importante. La vida espiritual es dependencia total y Amén. absolutamente de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es en nuestras fuerzas, es en las de Dios. Es correcto. Si nosotros estamos peleando en las fuerzas de Dios, por mucho que nos cueste, va a ser mucho más fácil hacerlo en las fuerzas de Dios que en nuestro propio esfuerzo. Cuando vemos que no avanza aquello, es porque estamos, como tú decís, metiendo más de nuestro esfuerzo que dejándole a Dios, dándole mi dependencia, haciendo su voluntad y que Él reine mi vida y todo va a caminar sobre ruedas. Yo sé que no es sencillo, ¿verdad? Pero decirlo suena fácil, pero vivirlo es un poco, bueno, hay que discernirlo, pues. Pero yo te invito, ¿verdad?, a que lo hagas en las fuerzas de Dios. Y me trae a memoria ahorita, perdón, Romanos 7:7, cuando Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que hago, Lo que quiero hacer, y eso lo, no y lo hago. que quiero hacer, no lo hago. Entonces, al final es ese esfuerzo que se menciona en la quietud, porque lo que tú decías, es en nuestra fuerza, y en nuestra fuerza nos cansamos, ¿verdad? Porque no está Dios obviamente en medio, y entonces se cumple lo que dice la palabra en Romanos 7:7, que lo que no quiero hacer, ver aquello que lo termino haciendo. ¿Pero por qué? Porque es mi fuerza, porque ya me cansé y Porque es mi naturaleza, entonces caigo. En la pregunta anterior tú dabas una respuesta y mencionaste el versículo que dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Eso qué está diciendo? O sea, en nuestro esfuerzo no vamos a lograr nada. Sí, es que literal, ¿verdad? En el espíritu y no en la religión, o sea, que es lo que hay que aclarar. Así es. Y Lucas 6:45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y volvemos a la raíz de todo lo que hemos concluido, es que si nosotros no vamos a esa fuente de vida, como dice su palabra, obviamente que va a brotar de mí todo lo que hay en la carne, todo lo que viene nato al ser humano. Así como dice Gálatas, los frutos de la carne, el enojo, la envidia, la ira, pleitos. Pero ahí mismo dice que el fruto del Espíritu es amor. Y del amor deriva gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces es bien importante ir a esa fuente y permanecer. Porque si no, voy a hacer todo lo peor que mi carne quiere hacer. Así que, Sí, porque llegar tal vez sea fácil, pero permanecer es el problema. claro. Esa es otra cosa. Así es. Necesita intencionalidad el Exacto. permanecer. Muy bueno. Dice la 4. ¿Cómo puedo transicionar de ser alguien inmaduro a ser maduro espiritualmente? Interesante. Todos ansiamos eso realmente. Sí, todos definitivamente. queremos más de Dios, ¿verdad? Obviamente que cuando nosotros recibimos a Jesús, como tú decías, entramos a ser hijos de Dios, familia de Dios. Y en ese momento recibimos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y Él nos empodera, ¿verdad?, de todas las cosas que ya Dios nos dejó en su palabra, para que nosotros podamos alcanzar madurez. Tú mencionabas varias cositas, ahora vamos a volver a mencionar. Tú mencionabas, ¿verdad?, varias cositas que vamos a mencionar ahora, cómo nosotros podemos crecer. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:23. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, hablando del nacimiento, de simiente no perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso es en cuanto al nacimiento de Dios. Si hemos nacido en forma imperecedera a Dios, tenemos vida eterna, tenemos el poder, ese mismo poder que resucitó a Jesús,
lo tenemos nosotros en nuestra vida. Pero aquí él dice, la Biblia es lo que debemos ir a la palabra de Dios, a la palabra de Dios escrita, a buscar a Dios en la Biblia. ¿Para qué? Para intimar con Él, para conocer su carácter, como tú decías hace poco. Ahí vamos a ver del carácter de Dios en su palabra. Vamos a conocer las promesas de Dios en su palabra. Vamos a conocer de todas esas bendiciones en la palabra que ya Dios le dio a todos sus hijos, a ustedes, a nosotros, a los que estamos queriendo crecer en Cristo. Porque como tú decías también, el crecimiento es permanente, como la lucha. O sea, no se vence hasta que nosotros vamos a la presencia de Dios o viene el arrebatamiento, cualquiera de las dos cosas. Así que la palabra de Dios escrita, hay que buscar de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos todas esas bondades de Dios y conocemos a Dios íntimamente, ¿verdad? Conocemos a Dios cómo es en su carácter. Miren lo que dice Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura, o sea, la palabra, es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, nosotros, los hijos de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Como también buscamos crecimiento en la oración. En la oración nosotros entramos en una intimidad con Dios, a hablar con Él, a presentarle mi condición, a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha dado para mi vida, sean buenas o malas, porque estoy viviendo en su voluntad. Y si yo estoy viviendo en su voluntad, sé que Él lo va a hacer todo bien. Y aunque no lo entienda, es la oración en la que nosotros le planteamos nuestras peticiones, le planteamos nuestras debilidades, le pedimos nuestras necesidades. Y en esa misma oración escuchamos la voz de Dios. En esa misma oración también nos llenamos de paz. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me encanta, porque cuando yo estoy orando y quiero plantearle un proyecto a Dios y Dios pone paz, yo sé que esa es la respuesta. Pero cuando Dios me inquieta es porque eso no va contigo. O sea, hay maneras de comunicarse, y la oración es la manera más sencilla de poder hablar con Dios, escucharlo, y Él nos habla, pues. O sea, esto es real. Mire lo que dice Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra cosa también que nos ayudan a madurar son los procesos de Dios. En esos procesos en donde nosotros probablemente estemos viviendo un acontecimiento que no le encontramos salida, no vemos por dónde y creemos que ahí terminó todo. En ese proceso, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a reconocer que aquí solo Dios. Solo Dios. Exacto, me voy a rendir. ¿Y qué va a pasar en ese proceso? Yo voy a intimar con Dios de una manera tan profunda en que me voy a dejar mover por Él. Y va a haber haciendo crecimiento. su voluntad, exacto, y ahí va a venir el crecimiento, y yo voy a empezar a aprender a depender de Él en todo y para todo. Cuando ese proceso se glorifique en mi vida y yo salga adelante, entonces diré como dice la palabra, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Exacto, de eso se trata el crecimiento. No, y a mí me gusta la pregunta, porque generalmente la mayoría cree que es maduro, si ustedes preguntan. O sea, tengo 30 años, 40 años de ser cristiano y pensamos que el tiempo en un lugar nos hace maduros. ¿Cómo puedo transicionar de alguien inmaduro a ser maduro? Bueno, yo creo que lo que hizo Jesús, y en Lucas 2:52 lo dice, son 3 dimensiones que habla Jesús de cómo Él crecía. Y dice que Él crecía en sabiduría, estatura y gracia y favor con los hombres. Sabiduría, contrario a lo que la mayoría tiene conocimiento. Conocimiento es tener yo la teoría de algo. Sabiduría es llevarlo a la práctica. Y entonces muchos tienen conocimiento. 30 años de estar en un lugar, 40 años, tienen mucho conocimiento, pero no quiere decir que tengamos madurez. Entonces la sabiduría, al aplicar el conocimiento, se vuelve sabiduría. Y bien interesante porque van entrelazadas. Estatura, que eso sería madurez. Entonces ya tengo conocimiento, pero transformado en sabiduría, empieza a darme madurez. Y miren cómo termina me dando influencia, gracia y favor con los hombres.
Cuando alguien ha crecido, ha madurado, entonces tiene gracia y favor con los hombres, tiene influencia, puede influenciar a alguien, puede comentar algo, porque ha crecido, pero intencionalmente tomó un conocimiento. Y entonces, ¿cómo voy a pasar de inmaduro? Tomo un conocimiento, y esto me habló Dios, lo practico, madurez, estatura. Tomo otro conocimiento, lo practico, sabiduría, más estatura. Tomo otro conocimiento, estatura, y después me va a dar favor y gracia con los hombres, influencia, ¿verdad? Tiene que ser práctico. Realmente es intencional, y me gusta como lo dice Hebreos 6:1. Dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales, dice la NTV, acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Entonces yo quizás diría que es intencional mi crecimiento, Sí. porque si no me voy a quedar siendo un bebé toda la vida. Y decía yo en el programa que nos tocó a nosotros hablar acerca del modelo de Jesús, que contrario al proceso de crecimiento de un ser humano, eso se da de manera... Crecimiento del cuerpo, de sí. crecimiento del cuerpo, es decir, automático. Puede ser que yo no me alimento bien, pero voy a crecer, desnutrido, pero voy a crecer. Pero en no el vas a madurar, espiritual, probablemente. en el espiritual no. En el espiritual no, por más que pase el tiempo, yo no voy a crecer. Necesita mi intencionalidad. Puedo llegar a 30, 40 años siendo un bebé espiritual. Entonces sí. Y pasa lo mismo en la humanidad. Yo conozco gente mayor que tienen mentalidad de un niño. Exacto, Sí. es que ese es el punto. Sí. Pasó la vida, pero no creció. No creció. Espiritualmente, no maduró emocionalmente. Muy bueno. Vamos, que todavía tenemos tiempo por nada más. En muchas ocasiones, dice la otra, siento que mis emociones me gobiernan y no puedo controlarlas. ¿Qué puedo hacer para que eso cambie en mí? Realmente es un tema bien en lo personal, bien difícil, y más que todo en las mujeres somos bien dominadas por las emociones. Bueno, creo que ustedes también, ¿verdad? Todos tenemos emociones. Todos Sí, tenemos. pero realmente por eso el Señor nos dice en su palabra que aprendamos a tener un dominio propio, y que es mucho mayor el que puede dominarse a sí mismo que el que domina o conquista una ciudad. Y 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que yo tengo el dominio propio que Dios me ha otorgado para poder llevar sujetas mis emociones delante de Dios. Porque ¿qué pasa? Si yo le doy rienda suelta a mis emociones, voy a llegar a perder familia, voy a llegar a perder personas significativas, echar a perder lo que Dios me ha entregado, ministerios y cosas que por no haber podido transicionar de ser un bebé espiritual a ser alguien maduro. Porque alguien que domina sus emociones es alguien que ha aprendido a tener un cierto grado de madurez. Y debemos vivir por convicciones, no por emociones. Así es. ¿Vas? Bueno, me recuerda lo que pasó Elías, ¿verdad? Después de que mató a todos los profetas de Baal. Una gran batalla. Era una batalla espiritual, personal, y se estima o se cree, o algunos comentaristas bíblicos lo mencionan, algunas predicaciones que hemos escuchado, que después estuvo deprimido con la palabra que le dio Jezabel, ¿verdad? Entonces una parte emocional ahí, pues, que era me imagino un cóctel de emociones en Elías después de ver el poder de Dios, de matar a esos, creo que fueron 400 profetas, e irse a una cueva a deprimirse por una palabra, ¿verdad? Recibida. Entonces esa cuestión de las emociones es bien complicado. Yo creo que en cierta medida en nuestros años de vida lo hemos vivido. Yo lo he vivido antes de la pandemia, ¿verdad? Lo viví ahí. Yo creo que todo. Sí, y Dios hablando, pues, ¿verdad? Porque en el caso de Elías, Dios le estuvo hablando, en ningún momento lo dejó, pero en ese momento era una cóctel de emociones en él, que realmente estaba como angustiado, ¿verdad? Y realmente hay que escuchar la voz de Dios, permanecer en Él, como mencionamos anteriormente,
poder que las emociones no nos gobiernen, sino que sea la voz del Espíritu Santo quien gobierne y nos guíe. Estamos terminando ya, amigos. Nos queda para una más rapidita, si la hacemos. rapidita. Ok. Dice, he escuchado que el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. ¿Podrían ampliarme el tema? ¿Qué cosas limpia Dios? Wow. Mire, en Juan 15:3 habla de que el que lleva mucho fruto dice que lo va a limpiar, pero el que no lleva fruto dice que lo va a quitar, ¿verdad? Algunos comentaristas hablan sobre que son echados al fuego, que son apartados, son condenados, y realmente escudriñando un poco más la palabra, realmente no es que Dios nos va a quemar, ¿verdad? Nos va a deshacer y al horno de fuego, y no, sino que realmente en nuestra vida cristiana hay dos procesos, ¿verdad? Los que dan mucho fruto, lo que hablamos en la pregunta anterior, dice que elimina ciertos aspectos que interfieren a dar mucho más frutos. Si el gajo, por ejemplo, de uva en la vid y en el pámpano es grande, estamos dando quizás la mitad de fruto. Y como decía anteriormente, la vid tiene la capacidad de dar abundante fruto. Entonces dice, bueno, ¿cómo es posible de que el gajo, el racimo de uva tiene que ser así y nosotros lo estamos haciendo así? Entonces, algo pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Pues naturalmente en una vid, un viñedo, hojas secas, que algún animalito, algo que está ahí, entonces cortan y todo algo. Pero en nuestras vidas, ¿qué es lo que puede estar pasando? Bueno, egoísmo, orgullo, ¿verdad? Muchas cosas que contrarias a lo que son el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que realmente están impidiendo poder dar mucho fruto. Y quiero abrir mi corazón delante de ustedes y de las personas que nos ven. Por ejemplo, cuando usted me mandó las preguntas, ¿verdad? Yo veo y digo, bueno, sí, está fácil, ya me lo puedo y toda la cosa. Pero cuando comencé a leerla detenidamente y llego a este punto que estamos tocando ahorita, Dios me habló. Me dice, ¿cómo es eso que está fácil? Me tenés que buscar. Tenés que tener para yo darte a ti las palabras que tú vas a hablar, para que las personas que vean esta grabación, yo les voy a hablar a ellos, ¿verdad? En el momento en el que hay voz de Dios, a alguien que va a necesitar esto, palabra que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Dios la va a utilizar para poder llevar. Para que sea de rema en la Pero vida. ¿qué es eso que yo sentí en ese momento? Orgullo. Facilito. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas que Dios dice, hey, hay que cortar. Hay que pasar por ahí Y curiosamente somos podados para llevar más fruto. Exactamente, para hacer más fruto. Ahora, está la otra parte donde dice que Dios los quita. No es que los desechen, no es que lo quiten. En la uva, como habla Juan 15, la vid y el pámpano, significa que en algunos pámpanos no está dando el fruto. Ni medio, ni poquito, ni un cuarto, ni un octavo, no, que no lo está dando. Entonces hay un proceso en la vid donde agarran a ese pámpano y comienzan a darle un tratamiento especial. Lo agarran con pita y lo amarran a la vid. Y lo amarran como un injerto, exactamente, como un injerto, y aquello está seco. Está seco porque obviamente no hay fruto. Y comienza. Obvio, eso es doloroso, porque está seco aquello. Entonces, nuestras vidas, ¿qué puede pasar si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no permanecemos en Él, si nosotros no llevamos fruto? Porque aquí no, en esta parte que lo quita es que no está llevando fruto. No es que está llevando fruto, pero quiere llevar más, quiere Dios que llevemos, no. Aquí no está dando. El proceso es más doloroso, ¿verdad? Y ya es un trato puramente de Dios a la vida de cada uno, donde tiene que en aquella sequedad agarrar esa pitita y mire, lo aprietan bien, o sea, no lo dejan así como, no,
Aquí pues, dice el que hace el viñedo y lo que cuida, aquí lo voy a hacer como tiene que ser, amarradito, apretadito. Y entonces eso amarradito y apretadito son los procesos de Dios que uno a veces no sé si han pasado a esos desiertos donde uno dice muchas veces no escuchar a Dios, pero no es que Dios no habla, sino que Dios habla calladamente. No sé si Claro, si siempre puedo darme a entender con eso. Dios habla calladamente, ¿verdad? Aquello donde uno quiere, y ahí lo tiene a uno y todo eso. Entonces hay una diferencia de acuerdo a Juan 15:2, ¿verdad? Estamos llevando fruto, pero no es el fruto que Dios quiere. Dios tiene la capacidad de mucho fruto, entonces que tenemos que dar más. Entonces son algunas cositas ahí, entre comillas, pequeñitas, que tiene que estarlo ahí podando y va, démosle. Pero en la otra sí es doloroso, ¿verdad? Son cosas ya del alma, del espíritu. Yo creería que siempre estamos en poda. Sí, y ese es el punto, ¿verdad? Porque ya tenemos que ir terminando, pero porque la pregunta es ¿qué cosas limpia Dios? Pues no sé si podemos, la mentalidad creo que es algo de las cosas que más Dios viene limpiando. La autosuficiencia. Cambia una mentalidad, exacto. Por ejemplo, tengo un pensamiento que yo puedo solo, y hasta que Él cambie la mentalidad, no puede solo. Entonces ahí viene la transformación. Soy orgulloso. Cambia la mentalidad, tenéis que ser humilde. Entonces, la mentalidad es con la que Dios hace que el odre nuevo, como lo dice la palabra, un nuevo odre, entonces le puede poner más. Pero un odre viejo no aguanta con más. Entonces, la mentalidad creo que es algo que siempre nos va a trabajar Dios para crecer, ¿verdad? Y dar fruto. Pero bueno, Odra, ya se nos fue el tiempo. Para eso son los procesos de transformación y el desierto realmente. Sí. Podríamos pasar horas hablando, realmente está muy interesante. Se estaba poniendo interesante, buenísimo. Pero el tiempo se nos acabó. Vamos a pedir aquí que sean 3 horas. Sí, bueno. Bueno, ha sido un honor y un placer haber estado con ustedes. Espero que cada pregunta haya llenado esas expectativas y que Dios haya podido hablar en medio de toda esta variedad de respuestas que hemos dado con la ayuda de Dios. Te esperamos en la próxima serie, así que no te pierdas y a continuar ese crecimiento espiritual. Así que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.